soy Ana Jiménez Castellanos y os voy a hablar de formas diversas que tenemos de abordar la estrategia de datos, o más bien de no caer en los mismos errores que cae todo el mundo. Primero os voy a hablar un poquito de mí. Soy directora de analítica avanzada en Affinity. Affinity es una empresa que durante los últimos 15 años se ha dedicado a optimizar los principales contact centers del mundo. Esto lo ha hecho analizando grandes volúmenes de datos y extrayendo patrones de ellos, haciendo uso de técnicas de inteligencia artificial y de tecnología. Esto le permite predecir el comportamiento humano, que es un comportamiento complejo, y optimizar cada una de las llamadas que ocurren en el contact center, emparejando el cliente que llama con el mejor agente que le va a dar un mejor servicio. En los últimos años, Affinity además está utilizando este extenso conocimiento que tiene del análisis del comportamiento humano para optimizar cualquier tipo de relación entre el cliente y las marcas. Yo llevo dedicándome al mundo de la analítica del dato ya más tiempo del que me gusta empezar a reconocer. Me he dedicado al mundo de la analítica del dato desde distintos sectores, desde el mundo de la investigación, de hecho trato de acabar el doctorado aún, desde el mundo de la pequeña empresa, he trabajado en empresas pequeñas de diversos sectores, he tenido mi propia empresa que cofundé, orientada a la analítica de datos de marketing, y esta empresa fue adquirida por Ernst & Young, lo que me permitió también aplicar mis conocimientos en el mundo de la gran empresa como consultora, y bueno, doy también charlas y formación en diversas escuelas de negocio. Lo que quiero decir es que al final tengo una perspectiva muy amplia del mundo del dato, desde distintos sectores, desde distintos tipos de empresa, desde más arriba, desde más abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que he ido viendo es que en los últimos años pues cada vez más empresas se están sumando a este carro de utilizar e incorporar todo lo que es el sacarle el valor y la gracia al mundo del dato para poder optimizar sus negocios. Con mejor o con peor resultado, ¿no? Es cierto que si hablamos de los distintos estadios o de las distintas fases por las que pasa una empresa a la hora de adoptar la inteligencia artificial en sus procesos, por supuesto habrá empresas que sean más antiguas, que lleven más recorrido, o empresas más nuevas que pueden nacer de un modo más digital, ¿no? A medida que ha pasado menos tiempo entre el momento actual y los comienzos, pues estás más cerca de poder incorporar estos métodos en tu ADN. Pero lo cierto es que hay ciertos estadios, ¿no? Hay desde estadios muy básicos, donde tenemos los datos desagregados y se hacen análisis muy básicos y muy descriptivos sobre los datos. Luego se comienza a integrar los datos y empezar a dotarlos de cierta semántica, empezar incluso a imaginar distintos casos de uso que podemos realizar sobre los datos, y poco a poco las empresas empiezan incluso a activar esos casos de uso que comienzan siendo pruebas de concepto, ¿no? Poco a poco empiezan a activarlos hasta que llega un momento que ya llegan al estadio final, que es donde está todo engrasadísimo, incluso la gente ya le ha perdido el miedo al mundo del dato, ya se dedican a jugar con ellos, a hacer pruebas en tiempo real, etcétera, etcétera. Ahí es donde todo el mundo quiere llegar, obviamente, ¿no? Pero realmente más del 50% de las empresas se encuentran en un estadio muy temprano y muy experimental, donde se realizan básicamente pruebas de concepto que incluso ni se llegan a activar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso, ¿no? Porque todo el mundo quiere estar allí y porque realmente, quiere estar en un estadio tan avanzado y porque realmente no pasamos del experimento con los datos. Pues por diversos motivos. En general, faltan datos. Se habla mucho del Big Data y de que hay mucho dato, pero falta dato. Y en concreto falta dato de calidad. Dato etiquetado y dato del que realmente se pueda sacar valor. O a veces no sabemos, aunque no tengamos unas grandes cantidades de datos, del dato que tenemos no sabemos cómo sacarle valor, ¿no? Tenemos datos segmentados, datos en silos, nos faltan las skills adecuadas dentro de nuestros equipos, nos falta talento. Se habla de que los data scientists y el mundo de las profesiones ligadas al mundo del dato pues van a ser las más requeridas dentro de estos años y de los próximos años, ¿no? Pero realmente todavía hay mucha demanda, pero poca oferta, ¿no? Falta gente.
Necesitamos también tener una cultura del dato dentro de toda la empresa, que aún no tenemos. Necesitamos tener una tecnología adecuada. También necesitamos tener, no sabemos muy bien cómo manejar temas de regulación, temas de los riesgos asociados a la analítica de datos, que además cada vez más existen más legislaciones ligadas al mundo de la analítica de datos, no únicamente el Reglamento General de Protección de Datos de hace un par de años, sino pues también ya empezamos a tener legislación en cuanto a la inteligencia artificial, ¿no? Y al final, pues bueno, hay muchos problemas y el mayor de ellos, probablemente desde mi punto de vista, es que falta una visión clara, falta un conocimiento claro de lo que es el mundo de la analítica del dato y falta un enfoque estratégico claro, ¿no? Y es normal, ¿no? Es normal porque la tecnología y el mundo de la analítica del dato van muy rápido, ¿no? y empiezan a surgir conceptos diversos, ¿no? Inteligencia artificial, analítica de datos, data science, machine learning, estrategia de datos, analítica básica, descriptiva, predictiva. Empiezan a salir un montón de términos que a alguien que no tenga los conocimientos de base estructurados, pues le cuesta enlazar y le cuesta incorporar en su negocio para que realmente pues todos estos conceptos potencien el valor de nuestro negocio, que al final es lo que queremos. No queremos utilizar analítica de datos porque sí. Bueno, tenemos muchos problemas y no sabemos muy bien pues, por dónde empezar. Y lo cierto es que hay muchos conceptos alrededor del mundo de la analítica del dato, alrededor del mundo del dato, y que no sabemos cómo abordar, ¿no? Normalmente, como se aborda esto, suele ser pensando en el mundo del dato, centrándonos únicamente bueno, pues vamos a crear un área de analítica de datos. La vamos a llamar el área de Business Intelligence, lo vamos a llamar el área de Customer Intelligence, lo vamos a llamar el área de algo inteligente, ¿no? Y en esta área lo que pretendemos es que las personas que contratemos dentro de esa área, que normalmente suelen ser pocas además, se dediquen a adquirir dato de calidad, limpiarlo, procesarlo, generar algoritmos de machine learning o de inteligencia artificial con ese dato y al final activar ese dato, ¿no? Lo que llamamos la A al cubo, adquirir, analizarlo y activarlo. Pero esto no es así, o sea, realmente un área de Business Intelligence o un área de Customer Intelligence que únicamente vea estos tres pasos no va a funcionar, porque no debemos hablar de analítica de datos, sino que debemos hablar de estrategia de datos. El diablo está en los detalles y todo este proceso de adquisición, análisis y activación del dato está relacionado con un montón de detalles más. Está relacionado, como decía anteriormente, con la tecnología, está relacionado con los procesos que están ahí muy enrevesados, ¿no? con este proceso de análisis del dato, como los procesos de cómo me voy a relacionar con las áreas de negocio para realmente entender los objetivos de negocio y entender cómo voy a activar finalmente los resultados de mi análisis. Están muy relacionados con las personas y con las skills de las personas, que no solo las que trabajan en un área de analítica de datos, sino con todas las demás. Está relacionado con la cultura del dato de la empresa. Está muy relacionado el funcionamiento de este área de analítica de datos, esta área de estrategia de datos, con tener una buena operativización y una buena automatización para que las cosas que se vayan construyendo en estas áreas o en torno al mundo del dato se automaticen, porque todo cada vez va más rápido, ¿no? Y vamos a necesitar automatizar y ayudarnos de las máquinas para realmente que los seres humanos podamos ponernos a pensar, que es lo que hacemos estupendamente. Lo de replicar lo hacen mejor las máquinas. Todos estos procesos o todos estos distintos actores que tenemos ligado al mundo de la estrategia del dato, ¿qué es lo que nos hace? Pues que llega un momento que nos ponemos a implantar o a tratar de adquirir incorporar esta estrategia de datos dentro de nuestras empresas y tenemos aquí un montón de caminos que no sabemos por dónde empezar. Bueno, pues yo, a partir de este momento, os quisiera dar 4 formas o 4 focos que no debemos perder de vista a la hora de abordar esta estrategia de datos. Lo primero es tener pues, algo muy básico, ¿no? Un objetivo claro. Es
¿qué quiero sacar yo del dato? Porque me he encontrado con muchas empresas que realmente lo que quieren es subirse al carro de la inteligencia artificial y punto. Y no. Hay que tener un objetivo claro, hay que tener una visión clara, hay que dotar, hay que tener un director del mundo de la estrategia del dato y hay que darle poder suficiente a ese director o directora del mundo de la estrategia del dato y que no sea un mandado dentro de nuestra empresa, ¿no? que ocurre muchas veces. Debemos darle poder también a esta área de analítica de datos para establecer un roadmap de datos, donde al final esta persona que conoce el mundo del dato sea capaz de dirigir una orquesta y de poner todos estos factores que os he ido comentando, de ponerlos en orden y de decir qué es lo que tiene que ir primero, qué es lo que tiene que ir después, qué es lo que necesita y hasta dónde puede llegar, ¿no? Todo esto debe estar dirigido siempre por objetivos de negocio y como está dirigido por objetivos de negocio debe ser medido en cuanto a objetivos de negocio. Ese sería el primer factor clave a no olvidar jamás, el tener una visión clara. El segundo sería tener una cultura del dato en la empresa. O sea, no aislar el área de analítica de datos a el área de analítica de datos. Conozco empresas que se han dedicado a dar cursos de Python o de R a todos los empleados, pero incluso a abogados. Y no pasa nada, porque es que al final ese abogado va a necesitar utilizar el mundo del dato y necesita tener, perdón con los abogados, ¿no? Necesita tener conocimiento de qué es lo que pasa con los datos, de cómo utilizarlos, de cómo sacarle provechos, de cómo recopilarlos, ¿no? Hay veces personas dentro de nuestras empresas que lo único que van a hacer con el dato va a ser recopilarlo, adquirirlo. Pues es muy importante que esa persona sepa de la importancia de ese dato al final del todo, cuando se va a activar, para que sea consciente de la importancia de que lo recoja de una forma pues con una calidad media o suprema, si puede ser, ¿no? Es por eso que necesitamos establecer una cultura del dato dentro de nuestra empresa, incorporando los procesos de analítica del dato, ligándolos mucho al área de recursos humanos, realizando un plan de comunicación integral, formación, involucrando a las personas de la forma en la que buenamente podamos en este proceso de estrategia del dato dentro de nuestra empresa. Necesitamos también tener un dato de calidad. Y no solo de calidad en cuanto a que el dato que tenemos diga lo que tiene que decir, sino que necesitamos que tenga una cierta estructura para que luego nos permita sacarle el mejunje de la forma más rápida posible. ¿Qué significa contener una cierta estructura? Necesitamos tener el dato integrado. No tener diversos silos y diversos responsables aislados por nuestra empresa, que nadie sabe, este dato no sabemos dónde está. No, eso no. El dato tiene que estar integrado. Necesitamos tener un catálogo de datos organizado, necesitamos tener los datos integrados, como digo, necesitamos dotar a nuestros datos de cierta semántica para que no sea un dato en bruto, que no tiene valor. Esto de la semántica se hace a través de grafos conceptuales que nos permiten representar de forma humana lo que representan los datos en bruto, de forma máquina, y necesitamos incorporar conceptos como el Data Fabric, que dentro de esta charla no tengo tiempo de explicarlo, pero buscadlo. Data Fabric es un concepto muy chulo que ayuda a estructurar el mundo del dato. Y por último, necesitamos tener muy claro, esto que ya he dicho al principio, el objetivo de automatizar todo lo automatizable. O sea, si lo puede hacer una máquina, que lo haga una máquina. Que no lo haga un ser humano, que el ser humano tiene que ponerse con el siguiente escalón, ¿no? Con el siguiente caso de uso a desarrollar. Esto, que parece muy sencillo, no lo es, ¿no? Porque al final necesitamos tener una tecnología que nos permita automatizar los casos de uso que vamos desarrollando, necesitamos estar muy enfocados a ello, porque al final tenemos dentro de las áreas de analítica de datos tenemos pocas personas y al final están muy saturados porque tienen que monitorizar los casos de uso que ya han desarrollado, desarrollar casos nuevos, etcétera, etcétera, ¿no? Es por eso que debemos automatizar todo lo automatizable. Resumiendo todo lo que os he contado, no pensemos en un proceso secuencial de adquisición, análisis y activación del dato. Pensemos en que todo esto gira en torno a tener una cultura del dato en la empresa, a que el dato esté estructurado, que esté engrasadito, que se le pueda sacar partido. Pensemos en que tenemos que tener objetivos claros y estratégicos dentro de nuestra empresa y pensemos en automatizarlo todo.
Muchas gracias.